El doctor Enrique López Hoyo es médico patológico, Loyo, médico patólogo es la cosa, doctor en Loyo. ciencias médicas, ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina entre el 2020 y el 2022, es profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y uno de los más populares candidatos a rector en las más recientes elecciones. Bueno, bienvenido y vamos a hablar un poco de su vida. Es decir, usted, por lo menos para mí, es joven, tiene No, 50 y pico de años. Eh, la mayor parte de su vida hasta ahora está dedicada a la Universidad Central de Venezuela y a su profesión. Pero, ¿cuándo usted se decide estudiar medicina? ¿Qué edad tenía más o menos? bueno, yo desde los, qué sé yo, 7, 8 años, primero, bienvenido, gracias por la invitación, Napoleón, No, gracias a y usted. un abrazo a toda tu audiencia. Estamos en plena fase electoral aquí en la Universidad Central de Venezuela, estamos en nuestra área de trabajo estratégico hoy. Bueno, yo soy un hombre que acaba de cumplir 57 años, yo nací en la Sierra de Falcón, vengo del estado Falcón. Wow, Y entonces así ya siete, con la ocho cara de años ya tenía. Pacífico que tiene, si nació en la Sierra de Falcón, debe ser una persona brava. Uh, ¿De cuál de las dos familias que se yo pelean por nací, años, por décadas? yo soy de los López García, Loyo Hidalgo, del área de la Sierra de Falcón también. Ajá. Justamente en el pueblo donde nació Douglas, Douglas Bravo, Ujú. correctamente. Y salimos de allí con una convicción familiar, con una familia bien constituida, gente también con mucha participación en la lucha social. Pero ya yo tenía la inquietud sobre la medicina como orientación ¿Por qué? y ¿Por qué a los 7 años era, quería digamos, ser un médico? objetivo. ¿Por qué un niño de siete Porque años veía, yo en la acompañaba Sierra de mucho a mi Falcón quiere padre, ser médico? yo, sí, porque además tenía ejemplos de tíos que eran médicos, que yo los Mm. veía y me parecía que su labor era comprometida con la gente. Mi padre era un luchador social, él tenía una hacienda, dentro de su hacienda había gente que eran sus compadres, los hijos de ellos siempre fueron mis amigos de la infancia, pero yo lo acompañaba siempre a esas visitas y veía la necesidad en la gente, él la llevaba al médico, le daba para sus medicamentos, la traía. Y yo a veces muy expectante le acompañaba a decirle solo a la gente, te vas a poner bien, ya no te va a doler. Y eso a mí me inspiró, digamos, una necesidad de apoyar, de ayudar, de tener, digamos, de ponerme en el lugar de otro, que son los principios más excelsos de un médico, fundamentados en que tú puedes hacer algo por otra persona. Entonces, Pero, desde allí yo fui acumulando esa experiencia que nos generó una experiencia social. Desde lo social yo me convertí en médico y a partir de allí, pues inicié mi posibilidad de llegar a ser. Yo siempre, afortunadamente, he tenido un buen desempeño académico y eso me permitió llegar de forma directa a la carrera y muy precozmente, diría, comencé al ser especialista. Además, comencé a dirigir organizaciones médicas como mi sociedad científica, de la cual fui 3 veces presidente. Llegué a ser luego presidente de la Red de Sociedades Científicas Venezolanas, que es la que nuclea todas las especialidades. Y allí comenzó mi compromiso, comenzamos a luchar por los derechos sociales. Algo que me llevó a trabajar duramente fue lograr la desaparición de la medicina adaptógena, que eran los adaptógenos. que se me cayó el Ajá. teléfono, que lo quería pagar. Allá, ¿Qué ya, es eso de disculpe. medicina Disculpe. adaptógena? Recuerda que al principio de los años 2000, a la mitad de los años 2000, 2004, 2005, aparecía que la medicina sistémica, una programación de medicamentos que eran traídos por elementos muy asociados, por cierto, al Estado venezolano, muy asociados al poder, y comenzaron a instaurar de forma difusa una importación de llamados medicamentos que no eran sino principios activos, era como tomar una hierba, envasarla y convertirla en una supuesta un medicamento curativo. Y eso generó un negocio, por cierto, que utilizó muchos elementos del medio audiovisual para su publicidad. Con el tiempo, los gremios médicos empezamos a ver que era un negocio muy redondo para un grupo de personas que hacían esa situación de venta a partir de múltiples dosis
personas con terapias que podían ser dirigidas adecuadamente fallecían, además por intoxicaciones de principios activos, que era algo grave. Llegó el momento en el cual alguien muy cercano al poder que llevaba este programa lo llevó a la Asamblea Nacional, en ese momento con mayoría oficialista, y lo quería instaurar como una misión adaptógena, es decir, dejar de comprar los medicamentos que la gente necesitaba y distribuir en áreas públicas, Seguro Social y del Ministerio de Salud estos medicamentos, que era realmente un despropósito. Afortunadamente, Todo lo que era individuos, un amigos, negocio. sí, bueno, por supuesto, un negocio, Ujú. pero individuos, amigos, médicos, oficialistas que nos acompañaron en esto en la Asamblea Nacional, dimos con el traste a esta idea, porque era desviar recursos que necesitaba la persona normal para el hospital o para un seguro social, para comprar esto que era una estafa. Entonces logramos con esa lucha su eliminación. Fue una de mis acciones como presidente de las redes sociales científicas. Igualmente asesoramos al Estado para que los medicamentos oncológicos llegaran cuando el Estado podía comprárselos a la gente. E igualmente las terapias para pacientes nefrópatas, igualmente políticas de apoyo a la mujer, etcétera. Y luchamos duramente en la situación en la cual el Estado comenzó a hacer el paralelismo sanitario y Pero nos entonces usted colocó no lo que se cree, llamó usted no cable cree adentro. usted no cree en los hierbateros. No, yo creo en el yerbatero convencional, pero los médicos que trabajamos tradicionalmente consideramos que son terapias alternativas, que jamás deben sustituir el componente fundamentado Otra en la cosa, adecuación farmacológica. ¿Sí? otra cosa. Cuando dice que, Eso, cuando usted decía, ajá, déjeme echar para atrás porque habla corrido y me está contando sí, toda su vida, me va a hablar hasta de la historia de su ajá. mujer y de sus hijos. Espérese un momentico. No, pues si tú me dejas hablar, yo hablo. ¿Cómo que si le dejé hablar? Claro que lo debo hablar. Mire, cuando usted dice que su padre era un luchador social allá en la Sierra de Coro, ¿ok? Y por lo que dice que era su padre, que ayudaba inclusive a sus compañeros y a sus trabajadores, etcétera, etcétera. En esa época ser luchador social significaba estar en un partido político y concretamente si no era del Partido Comunista era de Acción Democrática fundamentalmente. ¿Su padre de qué partido era? Sí. Era de Acción Democrática, era fundador, eran los adecos de la época, ya hace mucho tiempo. Sí, de los adecos que desaparecieron porque Acción Democrática desapareció. Sí. Esa Acción Democrática hace tiempo que ya desapareció. Casi desaparecen en vida. Rómulo Betancourt cuando dijo hay que sacar de aquí a los ladrones a sombrerazos, ¿no? Y casi lo sacan a él los ladrones. Pero en fin, y después se apoderaron del partido. Pero Mira una cosa, mi padre fue un líder de eso. Ajá. Sí, además usted tiene especialidad en evaluación de la patología en cáncer, que es algo que sí. teme tanta gente y que parece que ha aumentado en el país o estoy mal desinformado, mal informado. Bueno, sí, el problema nuestro, la aparición del cáncer es un fenómeno genético, ya está establecido, como que tenemos una programación genética que lo dispara. Existen entonces lo que llamamos los médicos factores epigenéticos, es decir, que está por encima de la genética. Y te voy a ejemplarizar, por ejemplo, algo. Con la migración masiva de familias enteras que se han quedado madres solas, por ejemplo, el factor epigenético ha disparado el cáncer de mama afectando pues el órgano de conexión del hijo con la madre, que es la mama. Y eso forma parte de lo que llamamos la psiconeuroinmunología. Pero en el caso de los patólogos, y yo soy oncopatólogo, especialista en diagnóstico y pronóstico de cáncer, hemos hecho esta observación, porque es un fenómeno social trasladado al hecho biológico, porque en realidad la visión que tenemos de la salud es biopsicosocial, en la cual todo lo que concierte a tu componente genético está allí, puede dispararse en cualquier momento. Si hay una afectación psicológica, pues el abandono, la depresión, más una afectación del entorno, un país con pocas posibilidades, con poco trabajo, con poco dinero, que la gente come poco y además está solo porque se fue toda la familia fuera del país, todos son condicionantes que han disparado el cáncer. La situación Entonces, venezolana sobre el cáncer. entonces tiene razón un famoso psiquiatra venezolano, no me pregunto el nombre, escribió entre otros libros interesantes, Dios es una mujer, eh, cuando decía que cada quien se busca su cáncer. Es decir,
Sí, no es que uno nazca propenso a un cáncer necesariamente, sino que además por la forma de vida o por la personalidad de una persona puede ser más afecto a tener un determinado tipo de cáncer. es cierto, es cierto. Hay una condición a partir de como una especie de aprendizaje del propio organismo individual de cada uno hacia la afectación a órganos específicos. Una persona, por ejemplo, que lo que se le llamaba antes el carácter bilioso de una persona, es decir, esa persona puede tener la probabilidad mayor de generar cáncer de vías biliares o cáncer hepático, porque el carácter bilioso. La persona, por ejemplo, que es una persona que continuamente está motivado, el estrés, una persona estresada, continuamente preocupada, o que guarda muchos recelos u odios, generalmente se le aproxima al área intestinal esa definición de lesiones de cáncer en estómago, etcétera. Personas que O sea que tienen en este personalidad momento violenta. alguna bruja amiga Sí. estará diciendo, claro, por eso es que todos esos chavistas del gobierno van a morir de cáncer, por el odio que Bueno, tienen en el no, interno. Pero, bueno, yo realmente me reservo mucho, pero no, como trabajo con el cáncer, soy médico, soy compasivo con el paciente. Para mí ¿algún todos son mis familiar pacientes. suyo o a una persona muy cercana suya ha muerto de cáncer? Mi madre muere de cáncer de mama. ¿Y Y cómo eso fue para mí fue eso una motivación justamente para ser patólogo. Y mayor aún, con mayor antes de énfasis ser de patólogo? mama. Ella muere de cáncer. Sí. Y Antes de ahora, ser patólogo ella muere de cáncer. y ahora que la evaluación del cáncer es una de sus especialidades, ¿algún cercano ha muerto de cáncer? Bueno, familiares muy cercanos, algunos digamos, de segundo grado, que están orbitando también la patología. Sin embargo, es un aprendizaje para uno como hijo, ver morir a una madre. Para mí, ya siendo médico, fue una motivación para ser patólogo. Ya la tenía antes que ella muriese, porque yo al graduarme me fui a Amazonas y yo trabajé con los Yanomami, hacía diagnóstico de salud, trabajaba con ellos haciendo diagnóstico de malaria y estaba ya aproximado al microscopio, que es la primera aproximación de un patólogo convencional. Entonces, la patología tiene varias acepciones. Para ser patólogo tienes que aprender a ver cadáveres, a hacer autopsias, pero la fase microscópica es la que te lleva a evaluar los cambios que transforman la célula hacia una enfermedad. Entonces, en esa fase me quedé yo hacia la parte microscópica, pero yo he sido un proceptor, es decir, alguien que hace autopsia. De hecho, me tocó hacer la exhumación de los restos de José Gregorio Hernández, siendo presidente de la Academia Nacional de Medicina, porque la pertinencia era que él fue miembro fundador de nuestra academia y estando yo allí teniendo el entrenamiento forense, me correspondió ese honor para Venezuela. Por cierto, Napoleón, es algo que me conectó con la venezolanidad. Estando en ese momento, José Gregorio Hernández, que era en una especie de transición que estaba viviendo Venezuela para el año 2020, entre la definición de pandemia, también la apertura que generaba el gobierno, sobre todo en el manejo de divisas, que comenzaba a haber cierto movimiento. Eso generó como una aproximación más al venezolano, que recibió a José Gregorio Hernández y su figura como un bálsamo. Realmente fue como un bálsamo para la gente. Yo lo percibí. Y cuando nosotros trabajamos esos restos durante una larga semana y luego con mantenimiento, la gente percibía que algo estaba pasando y que tenía que cuidar lo que estaba pasando ahí en la Candelaria. Es la percepción desde Caracas. Pero toda Venezuela estaba atenta de eso. Y allí el grado de conflictividad política bajó muchísimo. José Gregorio Hernández fue un bálsamo. Probablemente dicen que era una estrategia también para bajar los ánimos de las personas sobre su protesta social, etcétera. Pero te lo hablo desde mi experiencia humana, siendo médico, trabajando con un médico. Cuando ya he escrito 3 libros sobre José Gregorio Hernández, identifiqué que era un hombre que venía de París con una extraordinaria preparación. Era un hombre que ya hacía milagros antes de morir. ¿Y por qué hacía milagros, Napoleón? Porque era, si se quiere, después de Racetti, el hombre mejor preparado en ese momento en Hispanoamérica en medicina. Venía de la meca de la medicina. Este señor
el gobierno de Rojas Paul lo envía para allá y él pide solo 13.000 bolívares para montar un laboratorio experimental para la Universidad Central, porque la idea era que él llegara al Hospital Vargas. Entonces él con 13.000 bolívares te hace una copia al calco del laboratorio de la Escuela de Medicina de París. Es decir, al llegar aquí, él montó ese laboratorio. E investigando, nosotros conseguimos el sitio donde estaba ese laboratorio original. Cae el gobierno de Rojas Paul y él, ¿Y los en qué sitio radicales que estaba, llegan, perdona? ¿Y le quitan. en qué sitio estaba? Mira, está justamente al lado del Palacio de las Academias, que era la sede de la Universidad Central, a la Ujú. postre, de la Universidad Central de Venezuela. Hay una puerta que comunica y justamente el sitio era lo que en ese momento era el gallinero de la Universidad Central. Un sitio muy humilde. A él se ve obligado a regresar y le dice y pregunta, el Hospital Vargas no está listo, yo me tengo que ir. ¿Dónde puedo yo construir? Y él manda una pequeña esquela de gráfica de lo que él necesitaba. Le construye un espacio en un gallinero con aquella humildad para aquel hombre que venía con una preparación impresionante desde París. Coloca ese laboratorio allí, como te digo, con 13.000 bolívares y dio vuelta, José Gregorio Hernández. Pero este hombre llega, que sale de Isnotú y al salir y al terminar su carrera de médico ya conocía 5 idiomas. Entonces, tú ves que la preparación lo lleva a ser un médico extraordinario y llega en una Venezuela que la gente se moría de cualquier cosa. Y este hombre era como un médico orquesta. A una persona le hacía el examen de sangre, el examen de heces, una biopsia, una citología, le tomaba estudios especiales hematológicos. Es decir, este hombre diagnosticaba bien y venía de París con lo último que había y la gente que se iba a morir, si no lo veía alguien como él, se moría. En cambio, él lo rescataba, ¿ve? Y aquel que se iba a morir se moría, pero lo trataba bien. Entonces, aquel hombre ya era una leyenda antes de morir. Es decir, José Gregorio Hernández va más allá de una velita y de una estampita. Era un hombre preparado Sí. y Y creó, por además, cierto, 22 publicaciones. ¿Sí? hablando de cosas curiosas, muere atropellado por uno de los pocos carros que empezaban a aparecer en Sí, Caracas, a circular. sí. Mire, pero Y ¿por habían qué hacer carros, una sí. autopsia de los restos de José Gregorio Hernández en el 2020? No, no era una autopsia, sino recuperar los huesos, recuperarlos, quitarle la hidratación, los hongos, darle dignidad. Y además, la exigencia del Vaticano es la búsqueda de las reliquias. Las reliquias consisten en pequeños fragmentos. Los más grandes, que es la reliquia magna, va al Vaticano. Dos reliquias principales que quedan en Venezuela, una que va a quedar, está en la Catedral de Caracas y otra en el santuario dentro de la iglesia de la Candelaria. Pero se realizaron 400 fragmentos óseos para distribuir en los relicarios que fueron llevados ¿Y a qué toda Venezuela descubrieron? y que ¿Y qué están todavía en descubrieron? depósito. ¿Y qué descubrió en Cosa muy este? interesante, fíjate. Descubrimos que con agente de antropología forense, José Gregorio Hernández tenía una marcha inestable, era cojo, nadie lo sabía. Conseguimos un crecimiento en el hueso del talón, el calcáneo, del lado izquierdo. Y cuando tú ves la foto de Nueva York, cuando él va, se observa que usaba un mecanismo ortopédico, es decir, un zapato con una compensación del lado derecho. Y nadie lo decía. Y eso era un elemento que contribuyó a Napoleón a su accidente, porque su marcha era inestable y era corta. Y él no pudo escaparse a la llegada de ese vehículo en un momento dado. Por otra parte, también conseguimos un tórax que duplicaba el tamaño normal del tórax. Esto quiere decir que José Gregorio era asmático, ¿ve? Era asmático, porque retenía aire, que es lo que corresponde con el asmático, que cuando intenta sacarlo hace un esfuerzo y le sale un pitido al asmático. Otro aspecto era que nosotros que hemos hecho la historiografía en 3 publicaciones de él, sabíamos que a él le encomendaron desde los 8 años a cargar agua en Isnotú. Él le decían que tenía que buscar el agua antes que el ganado revolviera el agua de lo que llamaban ellos el ojo de agua, que quedaba muy cerca de su casa. Y a él le encomendaron levantarse muy temprano y buscar agua. Y conseguimos un crecimiento hiperplásico en el hueso del área del hombro. ¿Okay? Que esa clavícula aumentada describía que había un desarrollo muscular predominante. Y otros aspectos, pero básicamente son cosas que no estaban descritas para él, en lo cual cuando vemos el aspecto del asma, ya podemos inferir el por qué él no podía hacer trabajos forzados,
como eran los seminarios de clausura donde estuvo, en la Cartuja, por ejemplo. E igualmente en bajas temperaturas, porque tenía una hiperreactividad bronquial que le acompañaba, y eso le hizo perder, digamos, la posibilidad de mantenerse y lograr ser un sacerdote para ese momento. Pero estos hallazgos importantes nos describen además a un hombre caucásico de 1,61 de estatura, y conseguimos piezas dentarias, 13 piezas en total, con incrustaciones o trabajos de oro para la época también. Y el elemento clave de todo el hallazgo fue una fractura localizada en lo que es la base del cráneo y el techo del paladar duro del lado derecho, que era donde hubo la incidencia, porque el expelido cae sobre un borde de la acera alta de la zona de allí, donde ocurre el accidente. Y allí está la evidencia, una ruptura que nosotros presumimos por el estudio forense que la muerte de él casi fue instantánea, porque eso le produce una salida súbita de líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas. Pues, como tú puedes darte cuenta, fueron hallazgos enriquecedores para la historiografía de José Gregorio Hernández. Bueno, y se nos está acabando el tiempo y es apasionante todo lo que está diciendo. Eso, solamente eso merecía un programa completo, ¿ok? Pero nos quedan 7 minutos. ¿Cómo está la salud en Venezuela hoy en día? Porque tengo entendido que La retrocedió salud, inclusive el tamaño del venezolano por primera vez en décadas ha bajado. bueno, sí, nosotros, los médicos, esos son indicadores de salud fundamentales, desarrollo pontoestatural. Significa pues un esfuerzo que hizo el periodo democrático hasta el 98. Aquellas tablas de crecimiento que tenían que ver también con el cruce genético de la inmigración desde Europa fundamentalmente. Pero ahorita tenemos cifras preocupantes. La encuesta en COVID de condiciones de vida describió que el 35% de la población para el año 2019 estaba en condición de una desnutrición severa, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, que significa el crecimiento del desarrollo neural y el desarrollo del componente desde el punto de vista del conocimiento del individuo, de su conexión con el mundo. Es decir, estábamos formando personas que no podían tener una capacidad intelectual asegurada para un momento dado. Y eso es la mayor gravedad de esto. Y eso lo están sintiendo ustedes con los muchachos que empiezan a entrar o con algunos de los muchachos que empiezan a entrar a la universidad. Ok, hasta ahora en la universidad, en el área del componente de medicina, yo veo un estudiante extraordinariamente comprometido de calidad extraordinaria, pero ya en las fases iniciales de universidad, y esa es una de nuestras propuestas para nuestro equipo rectoral, es la necesidad de que se hagan cursos introductorios, puesto que se han perdido muchos controles. Nosotros en la universidad tenemos el Pero llamado eso no es el sistema famoso CIMADI. propedéutico. El CIMADI. propedéutico no es eso. No, pero no existía. Bueno, pero ya eso había sido eliminado. Nosotros tenemos que También. recuperarlo. Un curso de iniciación. Ajá. Tenemos que recuperarlo, un curso de iniciación. Porque claro, desde el Estado se hablaba de que eran formas segregacionistas de controlar el ingreso. La universidad tiene una forma bien técnica que se llama CIMADI, que es evaluando sus capacidades previas. Pero la OPSU nos asigna estudiantes que vemos con una situación gravísima en la cual su conocimiento sobre, digamos, desarrollo verbal, desarrollo numérico, inclusive conocimiento de ciudadanía básica está muy afectado. Y eso nos genera a nosotros una prosecución año tras año cada vez más difícil y abandonan pues la universidad. Y nuestra universidad, que llegó a tener 65,000 estudiantes hace 20 años, está por el orden, en este caso, de los 20,000, que significa no solamente una disminución de matrícula, sino una baja capacidad de incidir en la transformación del país como intelectuales y como organización académica. Lo que está pasando en la salud es un reflejo de todo esto, porque los fenómenos sociales se miden a distancia en el tiempo. Necesitamos cohortes, 2 o 3 generaciones para ir midiendo lo que está ocurriendo como consecuencia de la debacle socioeconómica que hemos vivido. Y eso lo estamos palpando todos los médicos. Y este retroceso, y perdone que lo interrumpa ahora, porque es apasionante todo lo que usted está diciendo y se nos acaba el tiempo porque me cortan, plan, que es Zoom, no soy yo.
Este retroceso de estos 20 años es posible, por lo menos 20 años, ojalá sea menos, es posible recuperar y recuperarnos, que el pueblo se recupere con un buen gobierno, con una buena política económica y con una buena alimentación y educación. Sí, se puede recuperar, pero hay generaciones irrecuperables, bajo el sentido en el cual si en los primeros 10.000 días no comiste proteína, no comiste los nutrientes fundamentales, no tuviste una lactancia materna que fuera suplidora de esto, por supuesto que esto no, es una situación de difícil Y recuperación. eso, Nosotros hemos y usted puede propuesto. dormir, teniendo toda esta información, se puede dormir. Puedo dormir en el sentido, porque tengo mi conciencia limpia, porque lo he dicho Bueno, públicamente en Venezuela. Si usted mm. coloca mi nombre en Google, puede ver cuál ha sido mi desempeño de lucha social. Lo hemos dicho. Y hemos dicho además soluciones. Hemos dicho que el sistema sanitario se puede recuperar y que hemos propuesto, por ejemplo, como hacía en el gobierno del presidente Pérez, una galleta nutricional. Pero nosotros hemos propuesto una galleta nutricional que vaya a los retenes de ancianos, que vaya a las cárceles, que vaya a todos los sistemas de educación, desde el área infantil y en las zonas donde existen la distribución de alimentos Y para los alguien los niños, escuchó, una galleta nutricional, una alguien galleta del régimen nutricional. los escuchó. Por supuesto, que escuchan a uno muy amablemente, con mucha deferencia, pero las soluciones no aparecen. Nosotros, lo que debo decir con mucha responsabilidad es que todos los médicos tradicionales, los que hemos trabajado en la lucha social de los médicos como derecho a la salud, hemos propuesto muchas cosas para lo que es el sistema sanitario, inclusive para los fallidos gobiernos democráticos que se pudieron haber establecido desde 2015. Pero ha fallado la ejecutoria porque no hay una concatenación de esfuerzos. El Estado ha creado paralelismo en todos los mecanismos, paralelismo en las universidades, en los hospitales, en los entes descentralizados del Estado, y ese paralelismo no funciona. ¿Qué es lo que ha ¿Qué? ocurrido con el Nos paralelismo para queda el un área de la minuto, educación? perdone que le interrumpa de Ok, nuevo, apasionante, un adelante. minuto. ¿Qué usted propone que debe hacer la universidad, las nuevas autoridades? Las autoridades tienen que ir más allá de esperar que el Estado les dé lo que nunca les va a dar. Yo he incorporado a esta propuesta la palabra gerencia, gerenciar cambios, luchar para que nos den lo que nos deben, pero la universidad tiene que ir a sus propias entrañas a generar recursos propios, a hacer investigaciones que estén asociadas a centros nacionales, internacionales, organismos multilaterales, y que volvamos a ser también un ente incorporado al aparato productivo venezolano. Napoleón, el aparato productivo ha decaído, está por debajo, en este caso, del 5% de lo que era hace 20 años. Sin embargo, con ese 5%, la universidad puede recuperar capacidades de incidir como gran consultor en Venezuela. Pero además hay que hablar con el Estado venezolano, exigirle respetuosamente lo que nos corresponde, darle pertinencia a una universidad de 300 años y en realidad las puertas de la universidad deben quedar para la ejecutoria de la docencia, investigación, extensión. Las autoridades tienen que ser en este momento unos embajadores, que vayan donde esté el recurso, a hacer convenios internacionales, recuperar lo que ya teníamos, porque si no, no vamos a trascender nunca. La respuesta no está dentro del ombligo de la universidad, está puertas afuera, pero dándole pertinencia de nuevo a recuperar una universidad que se integre, por ejemplo, nuestro campus en Caracas, a lo que era la vida social, a la vida cultural, a la vida deportiva de nuevo. Tenemos espacios extraordinarios. Yo quiero que se abra de nuevo el concierto, que se abran las posibilidades culturales de fines de semana, que venga la gente a ferias de comida, que podamos colocar en el Jardín Botánico un gran restaurante donde venga Caracas, que podamos crear una orquesta sinfónica de la universidad propia como elemento del sistema. Es decir, Napoleón, hemos perdido la creatividad porque estamos sometidos a un estado además de depresión. Todo el país está deprimido. Entonces, este es un momento para despertarnos. Doctor, muchísimas gracias, doctor Enrique López Loyo, médico patólogo, doctor en ciencias médicas, quien fuera presidente de la Academia Nacional de Medicina de 2020 al 2022, profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la Central, y gane o no gane, espero que usted esté en la directiva del nuevo rectorado de la Central. ¿Sí? Un abrazo. Muchas gracias, Napoleón. Un abrazo para ti. Y mucha Gracias. suerte y nos debe un programa tan interesante como este. Hasta luego. Seguro. Chao. Hasta luego.